en tierra, en suelo. Estos hidrocarburos, como son volátiles, hay que sacar la muestra, colocarlos dentro de un recipiente sellado a baja temperatura para conservar. Ahí depende de las características de la muestra, pero la característica física de la muestra, pero los requerimientos, es decir, las propiedades principales de la muestra, uno, que sea representativa. ¿Qué significa eso? Que esa pequeña porción de materia que sacamos, que se llama muestra, tiene que ser representativa de todo el conjunto. Por ejemplo, les hablaba de los que venden soya a la fábrica de soya. ¿De dónde sacan la muestra para análisis de la fábrica de soya? De aceite. Le introducen una sonda que saca diferentes profundidades, de diferentes niveles, una muestra de soya, lo homogeneizan, y se lo mezclan, y de ahí saca una pequeña porción que es representativa de todo el camión, de las 27 toneladas que puede tener el camión. Una pequeña muestra de unos 800 gramos, 500 gramos, esa muestra tiene que ser representativa de todo el camión. Entonces, una característica de la muestra tiene que ser representativa de todo el conjunto. Dos, que tiene que ser homogénea. A veces se tiene muestras en dos distintos estados, o unas en piedra, en terrones grandes y otras en pequeñas fracciones, es decir, tiene que ser homogénea. Y uniforme, son las tres características principales de la muestra para que sea fácilmente utilizable, es decir, que sea representativa, homogénea y uniforme. Son las tres características principales de la muestra para que sea, antes del proceso de análisis, ¿no? El muestreo significa el procedimiento para obtener la muestra. Según estadística, hay diferentes procedimientos de muestreo y es diferente para cada área de aplicación. Por ejemplo, los políticos, para saber la preferencia de los electores, hacen un muestreo, analizan la población que necesitan analizar para que sea representativa y de acuerdo a eso hacen su encuesta, pero normalmente el tratamiento que ellos hacen es aleatorizar. En nuestro caso, como es una muestra tomar una muestra, también hay que aleatorizar. Normalmente la más representativa es aleatoria. ¿Qué significa? De tomar de diferentes lugares la muestra, homogeneizarlo, es decir, mezclarlo, que sea de la misma textura y estructura, a eso que sea uniformizarlo, ¿no? Por ejemplo, les decía, si queremos analizar la calidad del agua del río Piraí, no vamos a ir a tomar una muestra de una sola partecita, tenemos que muestrar de diferentes lugares, de diferentes condiciones, el agua, mezclarlo y de esa mezcla sacar una pequeña cantidad que sea representativa del conjunto. Entonces son las tres condiciones. El muestreo siempre, para análisis científico, el muestreo, hay diferentes tipos de muestreos, estratificados, aleatorios, hay diferentes formas de muestrear y eso depende del área de aplicación que se hace, el análisis matemático estadístico que se hace. Para fines científicos, casi siempre el muestreo es aleatorio. Es decir, la forma de tomar la muestra es aleatoria. Significa de diferentes lugares en diferentes condiciones, ¿ya? Diferentes condiciones y posición. Bien, veamos el tratamiento previo al análisis. Normalmente a veces la muestra que sacamos no está lista para entrar hoy. La muestra que sacamos del análisis, por ejemplo, de agua, no siempre viene preparada para inmediatamente hacer el análisis. A veces esa muestra hay que prepararlo, hay que hacerle tratamientos antes de entrar al análisis cuantitativo. Y ese tratamiento depende si la muestra es en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Ya, por ejemplo, es una muestra, le trae un mineral. Le dice, quiero saber cuánto de fósforo tiene este mineral. Yo quiero utilizarlo como suplemento alimenticio veterinario. ¿Ya? Entonces, hay que triturar la muestra, hay que disolver la muestra, hay que filtrar, purificar, decolorar, desgasificar, dependiendo del caso, que es lo que tenga, ¿no? Por ejemplo, para analizar el contenido de azúcar de una Coca-Cola. Normalmente el análisis de azúcar se hace por vía espectrofotométrica.
pero la Coca-Cola viene con un color oscuro, pues si es espectrofotométrica, ese color oscuro interfiere el análisis, no permite ver en el espectrofotómetro, entonces hay que decolorar. Ese es un tratamiento previo. A ver, si las muestras sólidas hay que triturar, hay que disolver, hay que diluir. Es decir, depende del caso. Si es sólida, aquí dice, si el material es sólida, incluye trituración, tamizado, destilación. Otra vez. Y no es ahí, es aquí. Pues. El tratamiento previo incluye trituración, tamizado, destilación, extracción, lixiviación, cristalización, destilación fraccionada o cristalización fraccionada, diálisis muchas veces. Es decir, depende del caso de la muestra, ¿no? Pero hay que hacer tratamientos previos. La muestra tiene que ser uniforme, la muestra tiene que ser homogénea. Ya si está en una parte en polvo y otras partes en terrón, no puede tener esa heterogénea, tiene que ser homogénea y uniforme. Entonces, dependiendo del caso, las operaciones previas es trituración, tamizado, decoloración, desgasificación, dilución, ¿ya? Dependiendo del caso. Por ejemplo, filtración casi es una operación obligatoria, no tanto en sólidos, en líquidos o en gases, ¿ya? Una filtración. Para analizar gases, por ejemplo, sí o sí hay que filtrar para eliminar las partículas coloidales que arrastra siempre el gas. ¿Ya? Este tratamiento previo a la muestra requiere la aplicación de operaciones básicas, ¿no? Como un calentamiento previo, luego una filtración, luego una decoloración, es decir, tratamiento previo a la muestra. ¿Ya? Los resultados. Los resultados del análisis cuantitativo casi siempre se expresan en una relación proporcional, que puede ser, si es sólido, puede ser porcentaje en peso, o puede ser en parte por millón. En parte por millón referido a sólido, ¿se acuerdan cuál es la definición de parte por millón referido a sólido? El ppm referido a sólido es igual a miligramos de soluto sobre kilogramo de muestra. Soluto sobre kilogramo de muestra. Eso es ppm referido a sólido. Referido a líquido, ppm significa miligramos de soluto sobre litro de solución. Eso es ppm referido a líquido. ppm referido a sólido es miligramos de soluto sobre kilogramo de muestra. Por ejemplo, para saber la concentración de yodo que tiene la sal yodada es sólido. ¿Cómo se expresa el resultado? En ppm de yodo por kilogramo de sal. Pero si queremos saber cuánto de ion cloruro tiene el agua es líquida, la muestra es líquida, entonces decimos pp en miligramos de cloruro sobre litro de agua, litro de la muestra, ¿no? En kilogramos de la muestra. Entonces, una cosa ppm referido a sólido, otra cosa ppm referido a líquido. Y el líquido a gas es el mismo de líquido, ¿no? A litro a metro cúbico, a litro, a decímetro cúbico de gas. Entonces, si es una muestra líquida, se puede expresar también en ppm referido a líquido, se puede expresar en porcentaje masa volumen o en unidades químicas, en normalidad, molaridad, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, si queremos expresar cuánto el grado alcohólico de una bebida alcohólica, porque es un control de calidad que se hace en las bebidas alcohólicas, cuánto de alcohol etanol tiene la muestra, el resultado se expresa como porcentaje masa volumen. ¿Cuánto por ciento de etanol hay? ¿Cuántos gramos de etanol por ml de muestra? Entonces, también se puede expresar, eso es porcentaje masa volumen. Porcentaje de masa volumen en unidades químicas, molaridad, normalidad, o en ppm referido a líquido. Aquí tenemos un flujograma de la técnica analítica cuantitativa, el método cuantitativo. Siempre se hace para comprobar los resultados, se hace en forma
cíclica, en bucle, ¿ya? Se hace el muestreo, se realiza el muestreo de la muestra, se hace la elección del método es importante para disminuir el error de método. Se hace la preparación y aislamiento de la muestra, transformación de la muestra, esto es la preparación de la muestra, ¿no? Preparación y aislamiento de la muestra, transformación de la muestra, eliminación de interferencia de la muestra, esto es el tratamiento previo. Luego se aplican los métodos cuantitativos para medición de una propiedad del analito. Eso, hay veces que se determina directamente, se mide el analito, y hay veces que no se mide directamente el analito, sino una propiedad que está relacionada con el analito. Y luego se analizan los resultados. Si es necesario, se repite el análisis. Aquí se analiza, ¿no? Si es necesario, se repite el análisis. Normalmente para análisis, bueno, vamos a explicar eso. ¿Qué son los análisis rutinarios y qué son los análisis no rutinarios? Los análisis rutinarios son los que se hacen todos los días y uno sabe el comportamiento del resultado de las muestras. Y uno se da cuenta cuando llega una muestra con resultados alterados. Por ejemplo, en época de zafra soyera, las fábricas de soya, de fábricas de aceite reciben en cola todos los días cientos de camiones para entregar su producto, la soya a la fábrica. Y ahí le hacen análisis. Como todos los días se hace análisis, se sabe cuánto valor es el máximo, cuánto es el valor mínimo del comportamiento de la soya aquí. Por ejemplo, humedad. Un parámetro de control que da la humedad, el porcentaje de agua. Como se hace todos los días, es un análisis rutinario. Se sabe que la humedad de la soya oscila, normal, ¿no? Oscila entre 13 a 11%. El mínimo 11, el máximo 13,8, por decir, 13,3, 13,5. Ya se sabe el máximo y el mínimo. Es un análisis rutinario que se sabe el comportamiento. Por ahí sale una soya y le hago análisis y llega a un 16% de humedad, que está fuera del rango de comportamiento normal. Hay sospecha. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me sale 16% de humedad. Miro la muestra tomada. Si se ve pues media húmeda, es que el resultado está correcto. Entonces, para confirmar el resultado, yo puedo repetir una vez o dos veces. Normalmente se hace por triplicado. Es decir, se hacen 3 veces y se saca un promedio. Porque hay un comportamiento estadístico de que mientras más análisis se haga, la tendencia es agruparse hacia el valor medio, el valor central, que es el más representativo, ¿no? Hacia el valor medio. Las muestras se agrupan al valor del valor medio, que es el valor más cercano al valor verdadero que nosotros decimos que el valor verdadero, que no lo conocemos, ¿no? Pero el más cercano al valor medio. Entonces, para análisis rutinario nosotros conocemos el comportamiento y una muestra que haya salido fuera de ese comportamiento, nos damos cuenta inmediatamente que contiene un error. O es lógico el resultado para ir a observar. Un aspecto adicional. Siempre que se saca una muestra, se analiza una pequeña porción de la muestra y se deja como testigo, es decir, como prueba. Esa muestra se codifica, por eso se saca 500 gramos de soya, unos 100 y unos 50 gramos se analiza y el resto se deja como testigo. Se guarda codificado con código que indica la fecha, la porción, el material, el dueño, la muestra, todo y se identifica por día, por fecha, por semana, el lote de análisis, ¿no? Siempre se deja un testigo para poder observar si concuerdan los resultados con la identificación visual de la muestra testigo. Entonces, esos son análisis rutinarios, pero análisis no rutinarios es una muestra que le traen y usted no sabe ni cuánto es el promedio, ni cómo es el comportamiento, no se sabe nada. Entonces, el resultado no le indica nada. Entonces, obligatoriamente se tiene que hacer mínimo 5 muestras repetidas. Tiene que repetir. Y por el comportamiento de los resultados, la tendencia, es decir, el segundo resultado no le indica nada. El tercero ya se va a acercar al correcto, el cuarto se acerca más al correcto, el quinto ya se va centralizando y saca un promedio de todos los resultados, es el valor medio, el valor verdadero que tomamos. Entonces nunca uno conoce el valor verdadero fijo de una muestra, de un análisis, pero
repitiendo, la tendencia normal es a centralizar el resultado. Entonces, los análisis no rutinarios sí o sí hay que repetir porque uno no tiene idea del resultado. Como no es rutinario, no se hacen todos los días. De vez en cuando aparecen cómo será el comportamiento, cuál será, está bien o está mal el resultado, no tiene idea. Entonces, sí o sí hay que repetir. Bien. En cuanto a los métodos cuantitativos, hay dos, lo dividimos en dos, en los métodos clásicos y los métodos instrumentales. Últimamente, con la automatización de todo, la tendencia es utilizar instrumentos, ¿ya? Por ejemplo, antes los pHímetros eran el indicador como una agujita, indicador analógico. Esa agujita marcaba entre el 6 y el 7, 6,42, por decir. Uno tenía que interpretar visualmente a dónde indicaba la agujita, ese método clásico. Método instrumental, cuando el indicador es digital y el instrumento lo hace todo prácticamente el análisis. Les doy un ejemplo. Cuando se hace análisis de humedad, el método clásico es sacar la muestra, por ejemplo, de soya o de maíz o de cualquier cereal. Se tritura, se introduce, se lo pesa en un portamuestra, es decir, en una cajita de Petri, por ejemplo, y se lo pesa y se lo introduce en la estufa a 110 grados durante unas 2 horas. Durante esas 2 horas, el grano va a perder humedad porque el agua se evapora a partir de los 100 grados centígrados. Mejor si tiene su ventilador para forzar la eliminación del agua. Después de las 2 horas se saca la muestra y se lo pesa de nuevo. Y se lo introduce nuevamente en la estufa durante unos 10 minutos. Y se lo saca y se lo pesa de nuevo. Si el peso anterior varía con el peso actual, es que todavía está perdiendo humedad. Y luego se sigue calentando. Hasta que cuando se saque y se pese y no cambie, entonces ya no tiene por qué perder humedad, ya no hay variación de peso. Entonces a ese se llama peso final. Peso final, peso inicial menos peso final, esa diferencia de peso del agua que se ha evaporado. Y con ese peso del agua se puede sacar porcentaje de humedad, es el porcentaje de agua que tiene la muestra. Peso final sobre peso inicial por 100 es peso de agua. Peso inicial menos peso final sobre peso inicial por 100 es el porcentaje de agua. Eso es el método clásico en estufa. Tarda aproximadamente 2 horas y media, 3 horas en hacer un análisis. El método instrumental para medir humedad es mediante un instrumento, una cajita cuadradita que tiene un indicador digital que se llama el higrómetro. Ese higrómetro nosotros le ponemos en una cajita, en un cajoncito que sale con un botón y se lo calibra para el cereal que quiere, porque generalmente viene para varias materias primas para analizar humedad. Y se le introduce en la cajita esa, se cierra, se calibra y se cierra. Y se coloca en modo de medir, con un botoncito, se pone en modo de medir humedad. A los 2 minutos ya le saca el resultado, el indicador le dice cuánto es su porcentaje de humedad. Pero el higrómetro no mide agua, no saca el porcentaje de agua, no saca nada de eso. ¿Qué mide el higrómetro? Mide conductividad eléctrica del grano. ¿Que esa conductividad eléctrica está relacionada con la humedad? Sí, está relacionada. ¿Que han hecho miles de experimentos para llegar a una relación, una fórmula que relacione la conductividad con la humedad del grano? Sí. Por eso es confiable los resultados. Pero fíjense, a las 3 horas frente a los 5 minutos que se tarda con el higrómetro, pues es mucha la diferencia de tiempo. Por eso la mayoría de las empresas prefieren los métodos instrumentales a los métodos clásicos. Ahora, cuando se frega el higrómetro, lo arreglan y no saben si ya está calibrado, si está bien o sigue bien o sigue mal, sigue mal. ¿Cómo se comprueba? Con el método clásico. Entonces, ¿por qué estudiamos el método clásico? Porque es referencia respecto a los métodos instrumentales. Los métodos instrumentales son confiables, son rápidos, son todo, pero cuando el instrumento se frega o cuando uno no sabe, para calibrar el instrumento se toma como referencia el método clásico. Pero
los métodos instrumentales, como se realizan en instrumentos que no miden directamente el analito, miden una variable relacionada con el analito, no pasan de moda, siempre se los utiliza porque es referencia para calibrar los métodos instrumentales. Los métodos clásicos son, hasta ahora sí, como referencia para determinar los métodos clásicos. Otro ejemplo, el método clásico para determinar proteínas de una muestra, por ejemplo, de un maíz, de una muestra de una carne, una leche, una soya, de un material agrícola. Se hace por método de Kesdal, se tritura la muestra, se lo digiere con ácido sulfúrico, después se lo elimina en forma de sulfato de amonio, se libera amoníaco, se destila y se titula. Tarda más o menos unas 4 horas el método clásico para determinar proteínas. Hay otro método, el método de Bradford, que es método espectrofotométrico. Se tritura la muestra, se saca un poquito de la porción de la muestra en solución. Se introduce una solución que forma un color específico con las proteínas, por si no. Y esa solución que coloreada se lo mide, se lo observa en el espectrofotómetro. Según el color, la intensidad del color que puede ver el espectrofotómetro, solamente con la curva de calibración se sabe cuánto es la cantidad de proteína que tiene la muestra. El método instrumental con el método de Bradford tarda unos 25 o 30 minutos. Relacionado, comparado con el método clásico de Kesdal, que dura 4 horas, es bastante la diferencia. Mucha la diferencia. Entonces, y es más todavía, este método de Bradford es semiautomatizado y a veces automatizado en equipos donde se coloca la muestra y automáticamente en la pantalla sale no solamente un valor de proteína, sino un montón de parámetros, humedad, fibras, cenizas, grasa, analiza un montón de cosas, ¿ya? Y no tarda más de 15 a 20 minutos. ¿Ya? Entonces, que lo digiere parcialmente y le añade reactivos que forman un complejo coloreado y se mide la intensidad del color directamente. Entonces, métodos instrumentales no mide el analito, sino alguna variable relacionada con el analito. Y son confiables, ¿sí? Son confiables, pero bueno, son caros, bastante caros también. Ese es otro aspecto importante. De estos métodos instrumentales hay métodos ópticos, hay métodos eléctricos, magnéticos, y otras variables relacionadas con el analito. Estos métodos colorimétricos, potenciométricos, espectrofotométricos. Hay varios métodos instrumentales que, por ejemplo, los HPLC, es cromatología líquida de alta presión. Un método muy utilizado, muy versátil, pero bastante caro. Bien, hablando, nosotros en este curso vamos a ver los métodos de análisis clásicos, no los instrumentales. Tienen otra materia para ver los métodos instrumentales, ¿no? Los métodos clásicos de análisis cuantitativo los clasificamos en métodos gravimétricos, métodos volumétricos y métodos electrométricos, más abajo, ¿ya? Gravimétrico significa que tiene relación con la fuerza de atracción gravitacional. Y la variable que tiene relación con la fuerza de atracción gravitacional es la masa, el peso. Y la masa, para determinar la masa o el peso, es una balanza, el instrumento es la balanza. Entonces, los métodos gravimétricos se refieren al pesado. A la vez hay 3 métodos gravimétricos: de precipitación, donde se forma un precipitado; de volatilización, donde se volatiliza una parte de la muestra; y de electrodeposición con variables eléctricas. Con variables eléctricas se puede precipitar en la celda del electrodo una cantidad de muestra de producto de una reacción química. Bien, los métodos volumétricos miden el volumen. La técnica del método volumétrico ya es la dosificación de volumen, se llama la titulación. La técnica de los métodos volumétricos es la titulación, ¿ya? También se llama trimétrico o titulométrico, ¿no? Dependiendo de la característica del analito, hay volumetría de neutralización, ácido-base; volumetría de precipitación, cuando se hace que precipite el analito; volumetría de formación de complejo, donde se acompleja el analito; volumetría de óxido de reducción, donde se hace reaccionar con un oxidante a un reductor. Esas son las clases de volumetría, métodos volumétricos.
pero siempre se mide el volumen. Y la técnica es adición de volumen, añadir un volumen medido a través de una bureta, o una jeringa, pero generalmente es bureta, que es un instrumento que más se emplea y que permite dosificar la solución titulante. Hay los métodos gasométricos para analizar gases, ¿sí? Los gases requieren tratamiento especial porque no solamente depende, la masa depende del volumen y de la presión del recipiente, por lo tanto, y depende de la temperatura. Entonces, los métodos volumétricos que están muy empleados para medir la contaminación de gases, por ejemplo, el aire en diferentes ambientes, se toma una muestra gaseosa, pero se tienen que determinar las condiciones en las cuales se toma la muestra, presión y temperatura. Así que ahí los recipientes para tomar las muestras deben tener este instrumental añadido, medir presión y temperatura. Bien, ¿en qué se emplea el resultado, la química analítica? La química analítica cuantitativa se emplea en todas las ramas de producción y comercialización de productos. Todas, productos alimenticios, agrícolas, y en la investigación científica se emplea bastante. En la bioquímica, así para los médicos requieren de... ¿Y quién hace el bioquímico? Requieren de análisis del comportamiento de ciertos analitos en el cuerpo, y es análisis cuantitativo, ¿ya? Entonces, se aplica en todas las áreas de la actividad humana prácticamente, sobre todo en las áreas comerciales. Tendencia. La tendencia del análisis cuantitativo es a automatizar. La mayoría de los análisis ahora se hacen porque ahí siempre se aumenta la cantidad de muestras y se requiere confianza, se requiere tiempo, es decir, en menor tiempo, y eso hacen los instrumentos. Es decir, se tiende siempre a automatizar. Por ejemplo, les voy a comentar un caso. En el 91, yo estuve haciendo mis prácticas industriales en Unagro, en Minero, una fábrica de azúcar, Unagro, pero en la parte de alcohol. Cada 2 horas se tenía que ir a sacar de muestra del alcohol, se abría una llave de una línea, es decir, de una cañería, se tomaba la muestra de la primera columna de destilación para analizar cuánto por ciento de alcohol ha concentrado esa columna, y se llevaba al laboratorio, se titulaba con una solución de permanganato de potasio. Más o menos el análisis tardaba unos 20 minutos, 30 minutos. Después de 10 años, en el 2000 más o menos, fui a visitar otra vez Unagro. Ya era todo automático, ya no hacía falta el químico que vaya y tome la muestra, sino había una cañería delgadita de cobre que tomaba una muestra de la columna directamente, llevaba al laboratorio, el laboratorio lo acoplaba a un cromatógrafo de gas, y el cromatógrafo de gas analizaba y lo mandaba a la PC. El químico solo miraba la PC, la computadora, para ver la evolución cada segundo del comportamiento de la columna de destilación. Ya no había falta que ir a sacar la muestra, a titularlo con permanganato, porque estaba acoplado a un instrumento que es el cromatógrafo. Ya es totalmente automático. Ahí ya no se requieren 3 químicos por turno, 6 químicos para hacer análisis de comportamiento de la destilación. Se requiere un químico que esté sentado frente a un monitor nada más. Obviamente, ese químico tiene que saber un poco más de programación de la computadora para sacar un promedio de los resultados, tratamiento estadístico, qué sé yo, porque constantemente le iba dando resultados y graficando. La tendencia es a automatizar todo, pero esos nuevos químicos que tienen que conocer, además de la química, la programación de la computadora, bueno, se requiere mejor formación, ¿no? Bueno, entonces la tendencia es a automatizar para hacerlo más asequible, más rápido, más económico los análisis. Bueno, todo eso es la primera parte, la unidad número 1. La unidad número 2, vamos a ver, la unidad número 2 es estadística. Ay.
No sé si pueden ver en la pantalla. Unidad número 2 dice tratamiento estadístico de datos analíticos. ¿Mm? Como decía, que el resultado tiene que ser confiable, exacto. Todas esas palabras vamos a ver su significado y qué tiene que ver con el resultado que expresamos. ¿Ah? Muchas veces el químico tiene que jugarse la vida expresando un resultado porque en ese resultado intervienen bastantes recursos económicos de un empresario que quiere exportar algo, confía en el resultado del químico. Ha habido resultados desastrosos, por ejemplo, los exportadores de sésamo exportaron 600 toneladas de sésamo al Japón, llegaron allá, la analizaron, lo mandaron de vuelta. Solo en transporte, no sé cuántos miles de dólares se perdieron, imagínense, por un mal resultado. Entonces, de queda un análisis. Entonces, uno tiene que ser confiable, exacto, el resultado de un análisis, ¿ya? Y esa confiabilidad, esa exactitud, obviamente viene apoyada en tratamiento estadístico de los datos analíticos para estar seguro de los resultados que uno expresa. Bien, esta parte de tratamiento estadístico de datos analíticos se los dejo. Vamos a dejar para el jueves, ya son 9:20, nos da tiempo todavía para avanzar un poquito, pero quiero mostrarles, quiero que esta parte de estadística requiere mucho la aplicación de técnica de computación. Nosotros, bueno, en este caso nosotros utilizamos una calculadora que me permite resolver varios de los problemas y no es muy cara, la Casio 570, lo deben conocer ustedes. Permite resolver ecuaciones, permite hacer interpolaciones tanto lineales, exponenciales, regresiones, ¿no? Interpolaciones. Ese me sirve para tratamientos estadísticos, incluso trabajando con la curva normal de error de Gauss, se puede trabajar con esta calculadora. Les voy a mostrar dónde lo tengo. Sí, aquí. Les voy a mostrar. Aquí en la pantalla está. Ya. Bien, este manual, bueno, se los voy a subir recién al grupo de WhatsApp, como les decía. Este manual de la calculadora FX570 indica todo el procedimiento, está la descripción del teclado. Lo que más vamos a utilizar nosotros es la parte de cálculos estadísticos, ¿no? Cálculos estadísticos univariables. Sí vamos a utilizar lo univariable y lo multivariable también, ¿ya? De cálculo de distribución normal, variable normalizada, la curva normal de error, vamos a utilizar. Tienen todo eso. Este manual se lo voy a subir al grupo. Espero que lo lean, que lo revisen, para que cuando nosotros lo utilicemos, lo sepan utilizar ustedes directamente también. Vamos a hacer ejemplos de uso con la calculadora. Calcula las probabilidades y la frecuencia de probabilidad de la variable normalizada. Así que es importante usarlo, ¿no? Que pueden utilizar también programas en la calculadora, hay bastantes programas estadísticos, pero este es sencillito, bastante sencillito, fácil, intuitivo el uso. Así que espero que en la siguiente clase lo hayan visto, lo hayan analizado este tutorial y les voy a subir bastante material también. Bueno, dejémoslos ahí, en la siguiente clase hacemos estadísticas, ¿ya? ¿Está bien? Listo, gracias. Está bien. Nos vemos el jueves. Hasta luego.